32,6 tenemos de Ay, sensación Sí, térmica. no me esperaba esa sensación térmica. Sí, alta, Sí, en este Dios día jueves 27 de Que marzo. venga el frío. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro entrevistado del día, Patricio Nazareno. Él es profesor de Derecho Constitucional, porque hace unos días él estuvo debatiendo acerca de si pueden ministros de la Nación ser también legisladores de Cava o de provincia. Un poco sobre la compatibilidad de distintos cargos y demás, y sin cobrar sueldos en ambos. Igual todo esto se lo vamos a preguntar a él. Así que bueno, le doy el puntapié para plantear este escenario. ¿Cómo estás, Patricio? Acá, Jimena y Diego, de Radio San Isidro. Hola Jimena, hola Diego, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien todo, abrazado por el calor, como decía recién. Ay, sí, por favor, ¿no? Me imagino que vos ya sos team frío. Absolutamente. Bueno, me pareció que estaba bueno este debate que se dio hace unos días y que vos hiciste mención acerca de, bueno, de esta posibilidad de si un ministro de la Nación puede también ser a su vez legislador en Cava o en provincia. Hay que aclarar que el planteo es legislador en Cava o provincia y no también nacional, porque ahí sí no podría, ¿no? Bueno, en realidad, si me preguntás a mí, te diría que no podría ninguna. No podría ninguna de las dos, claro, sí. Ninguna de las tres que dijiste recién. Sí. Pero, digamos, es correcto. Para contestarte esto, tengo que volver un poquitito atrás, que es tratar de entender por qué esto no se puede hacer. Claro, ¿no? sí, ¿qué dice la Constitución en relación a esto? Correcto. La idea básica, digamos, que la Constitución establece un sistema de lo que se llama separación de poderes o división de poderes, ¿no? Uh-huh. Entonces es una creación, digamos, para la época moderna del constitucionalismo estadounidense. Pero la idea es que no se concentra todo el poder en una figura como si fuera el monarca, ¿verdad?, que tenía todos los poderes, sino que se separa en básicamente tres departamentos distintos. Sabemos el ejecutivo, que administra fundamentalmente, el legislativo y el judicial, ¿no? Entonces, cómo estructurar, parte de cómo se estructura esta separación de poderes es obviamente prohibir que una misma persona, digamos, se cambie el sombrero y esté en más de uno de estos departamentos. Algo que parecería totalmente lógico, ¿no? O sea, la política argentina está plagada de casos ilógicos. Tal cual, y no solo la Argentina en este caso, la tentación de acumular poder es universal, te diría. Mira. Entonces, bueno, la Constitución tiene algunos artículos donde expresamente hace esto, es decir, prohíbe que una misma persona ocupe lugares en más de uno de estos departamentos. Entonces, por ejemplo, en el artículo 72 dice que los legisladores no pueden trabajar para el Poder Ejecutivo. En el 105 dice que los ministros no pueden ser legisladores, o sea, diputados o senadores. Esto es lo que me acabas de comentar. Sí. Y también dice que los gobernadores no pueden ser legisladores nacionales, o sea, diputados o senadores. Mirá qué interesante esto, porque acá entra la segunda complejidad del asunto, que es, en Argentina tenemos un Estado federal. ¿Qué significa esto? Que no es una sola estructura estatal con tres poderes, sino que tenés la estructura estatal nacional con tres poderes, y después cada provincia, o la Cava, que es básicamente lo mismo a estos efectos, también tienen tres poderes, ¿está bien? Entonces tenés también un ejecutivo, un legislativo y un judicial a nivel provincial. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Entonces, lo interesante aquí es que la Constitución no solamente prohíbe, obviamente, que una persona se desempeñe en más de uno de estos departamentos en el ámbito federal, ¿verdad?, en la nación, sea, por ejemplo, ministro y diputado nacional, sino que también prohíbe que haya ciertos cruces entre gobierno provincial y gobierno nacional. Claro. Entonces, por ejemplo, te dice expresamente que los gobernadores no pueden ser diputados o senadores y que el presidente de la nación, por ejemplo, no puede cobrar un extra de alguna provincia por alguna función adicional que le dé esa provincia. Uh-huh. Parece muy lógico esto, ¿verdad? Sí, pero por eso decíamos que lógicamente parece. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, por lo menos como me llegó la consulta a mí, es como que alguien quiere jugar al fleje y dice, bueno, a ver, pero la Constitución tiene estas 3 o 4 normas nada más. No dice ninguna de estas expresamente que un ministro de la Nación no puede ser legislador de una provincia, ¿no? Claro. Y entonces ahora tenemos que empezar a leer otra cosa, que son las constituciones de esas provincias. Y una vez que leemos eso, por ejemplo, en la Cava queda clarísimo. La Cava, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, prohíbe expresamente esto. Y dice que los diputados de la Cava, o sea, los legisladores de la Cava,
es incompatible el cargo de diputado con un empleo o función pública provincial o nacional. Con lo cual, salvo la investigación o la docencia, ¿no? Con lo cual, obviamente, no puede ser un ministro nacional legislador de la Cava. No. Ahora, Patricio, te hago una consulta que tiene que ver con esto que vos decías del fleje, ¿no? De siempre ir ahí o ver hasta dónde podemos llevar las constituciones, los artículos y demás. ¿Se podría llegar a dar el caso de que alguien, por ejemplo, un ministro, se postule, pero que después no asuma, pero que vaya a la elección? ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro, es lo que un poco pasaba, ¿te acordás esto? En la época de la presidencia de Kirchner hubo Claro, pero ahí las famosas candidaturas testimoniales, ¿no? Claro, pero ahí yo no tengo, ahora no se me vienen a la mente todos los casos, pero creo recordar de que no había como alguien que no estaba capacitado para, después sí se sabía que iban a renunciar y demás, que estaba como pautado desde antes, pero digo, en esta situación de me postulo, sé que constitucionalmente me van a bajar, no me van a dejar asumir, pero sí llego a la elección, digo, liderando tal boleta o tal partido, lo que sea. No, eso sí, porque mira, vos tenés en cuenta lo siguiente, lo que es incompatible es tener los dos cargos al mismo tiempo. Entonces yo me puedo candidatear a alguna cosa, lo que sea. Claro, eso, el tema es después que no podés asumir, digamos. Correcto. A mí lo que yo entiendo que estaban explorando en este momento, entiendo que el gobierno, es que efectivamente para que no usar esta chicana de la candidatura testimonial, que fue mal recibida, si recuerdan. Sí, total. Entonces, bueno, no queremos hacer lo mismo, pero queremos ver si también nuestros nombres más importantes, ¿verdad? Las figuras más importantes que tenemos, que tienen cargos ejecutivos de gabinete, usarlos a ellos como cabeza de lista, por ejemplo, para alguna, es una preocupación común, ¿no? Para alguna elección provincial o de la ciudad de Buenos Aires, y para que no sea testimonial la candidatura, que asuman efectivamente y que tengan la doble función de ministro y legislador. Y esto, de nuevo, el fleje acá está, me parece, en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. La de la Ciudad de Buenos Aires me parece que no hay ningún lugar. La de la provincia de Buenos Aires tiene una frase medio tramposa, porque dice que es incompatible ser diputado o senador de la provincia de Buenos Aires con ser empleado a sueldo de la provincia o de la nación. Entonces, me parece que lo que están queriendo leer aquí es, ¿qué pasa si el ministro renuncia al sueldo de la nación? Claro. Trabajo ad honorem para el Estado nacional, ponele, claro, para el Estado nacional. Y cobro. Pero cobra un sueldo como empleado o como funcionario de la provincia. Como diputado o senador de la provincia. De la provincia. Eso sería como la trampita, ¿no? Sí. Es lo que vos decís, jugar al fleje es como, mira, yo siempre le pongo a los alumnos ¿viste cuando el reglamento de la Fórmula 1, ponele que ahora está de moda? Sí. Los constructores de la Fórmula 1 van viendo, ¿viste? Cómo hacer la trampa al reglamento. Lo que no dice esto, entonces hago eso. Claro. ¿Viste? Si no lo dice expresamente, lo hago. Correcto. Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Está permitido. Ahí donde hay un vacío. Sí. Igual, Patricio, ¿cómo ves que también esto lo toma también el ciudadano, el votante y demás en cuanto también al proceso y a su transparencia y después lo que le creo, ¿no?, a ese funcionario con doble función? Mira, para mí no puedo hacer, digamos, futurología de ver cómo lo va a tomar de verdad. A mí me parece que mal, me parece que no es correcto, pero te diría que es más grave que eso. Claro. Me parece que ni siquiera hay espacio para jugar al fleje acá. Es simplemente que hay que estudiar un poco mejor el sistema. Entonces hay dos instrumentos, dos regulaciones muy claras que impiden esto incluso para la provincia de Buenos Aires, aunque la Constitución haya dejado este resquicio. Mira, por el lado de la nación, es decir, para la función pública nacional, está una ley muy importante que es la ley de ética pública en el ejercicio, ética en el ejercicio de la función pública, o ley de ética pública como se le conoce, que dice expresamente que los funcionarios de la nación deben abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación del Código de Procedimientos Civiles. Te pongo la causa que me parece muy relevante aquí. Dice haber recibido beneficios de importancia de alguna de las partes. Te pongo el ejemplo. Un ministro de la Nación, por ejemplo, el ministro de Economía, está permanentemente decidiendo, imagínense que tenga este cargo, ¿no?, que diga, soy ministro de Economía ad honorem y soy diputado de la provincia de Buenos Aires y cobro el sueldo ahí. ¿Está bien?
el ministro de Economía de la Nación está todo el tiempo decidiendo sobre fondos nacionales, ¿verdad? Dándole tratamiento a una provincia por sobre otra, priorizando. Esas son las medidas de políticas públicas que toman las personas en el gabinete de la Nación, el presidente y sus ministros, ¿verdad? Claro. Dicen, che, este fondos públicos van mejor, démosle a, no sé, a Bahía Blanca, por ejemplo. Pero también hay una tragedia en La Rioja, ¿por qué no? Y no, dale tanto a estos. Ese tipo de decisiones son decisiones que tiene que tomar alguien que sea independiente No, pero no sería ético, partes. o sea, sí, totalmente. Correcto. Sí. Esta es la ley de ética pública, dice que no podría. ¿Por qué? Porque tendría que apartarse permanentemente. Está cobrando un sueldo de la provincia de Buenos Aires. No puede ser imparcial respecto de decisiones que conciernan a las provincias. Esto es el quid de lo que significa ser ministro de la Nación. Claro, sí, totalmente. Vos al principio de la charla hablábamos que, bueno, que sí, no tiene lógica acá en el país y demás, y vos también decías en ninguna parte del mundo, ¿no? Afuera, ¿cómo se regula este tipo de situaciones? Mira, normalmente hay, como aquí, digamos, hay prohibiciones en las constituciones, o sea, la constitución federal, ¿verdad?, como la nuestra, y las provinciales como las nuestras. Ten en cuenta que acá hay un problema es típico de estados federales que tienen, ¿viste? Nación y provincias. La nación está como Estados Unidos, España. Entonces lo regulan en ambas constituciones y también en las leyes de ética pública, como la que te acabo de citar. Sí. Esas son las formas de establecer incompatibilidades. O sea, el marco regulatorio argentino podría ser un poco mejor, acepto este punto, pero me parece que hay suficientes normas para entender que esto es inviable. O sea, podría candidatearse una persona para eso, pero llegado el momento de asumir, no veo que tenga ninguna posibilidad de tener ocupar los dos cargos al mismo tiempo. Te hago el punto final, si querés, de esto. Mira, el mismísimo reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dice que para este tipo de funciones se prevé un permiso especial, porque los diputados tienen la obligación de asistir a las sesiones, ¿verdad? Y tienen que fijar residencia en La Plata y demás. Y no pueden faltar a un número X de sesiones seguidas. Por ende, para asumir un cargo como este, imagínense un ministro de la Nación, es totalmente full time, un puesto, ¿verdad?, de dedicación exclusiva si lo hay. Entonces, la Cámara de Diputados prevé que si un diputado de la provincia de Buenos Aires asumiese un puesto de estos, debería pedir un permiso especial que le concede la Cámara. ¿Está bien? Y esto es, lo dice textualmente, no permite ejercer simultáneamente las funciones legislativas. ¿Ok? Entonces, no veo ningún lugar. Podrían asumir solo si le dan un permiso especial y no podrían ser diputados al mismo tiempo. Claro, sí, clarísimo. Patricio, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros para despejarnos estas dudas. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, que anden muy bien. Gracias. Muchas Igualmente, gracias. hasta luego. Charlábamos con Patricio Nazareno, profesor de Derecho Constitucional.